Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a Juan de también. Un placer estar aquí de nuevo. Hace no me acuerdo cuántos años que vine la última vez a la competencia a dar una charla, pero hace ya muchos años. Bueno, pues como ha dicho Antonio, voy a presentar un artículo que ya está publicado, se publicó hace más o menos un año, y lo eligió Antonio dentro de un abanico que le di de posibilidades porque no sabía exactamente quién iba a venir. Pues espero que encontréis algo que os pueda interesar, los que no sois actuarios. Realmente empezó la idea como un proyecto de fin de máster. Y uno de los coautores, Juliana Schultz, fue estudiante de maestría en la universidad. Y como había hecho la carrera actualidad también en la Universidad de Concordia, pues la mandé a McGill, que está al otro lado de la calle esencialmente, a hacer el doctorado, y lo está haciendo conjuntamente con Cristian René, que es un estadístico conocido, y conmigo en estos temas. Entonces las transparencias son en inglés. Yo voy a intentar hablar en castellano, aunque como ha dicho Antonio, yo he nacido en Canadá y trabajo en inglés, pero mis padres son riojanos y algo me han dejado. Pero no puedo hablar con la elocuencia de vuestros catedráticos. Y bueno, es un accidente que esté aquí, sobre todo porque estoy en Madrid, porque estoy visitando a Alejandro Balbás en la Universidad Carlos III, y llevamos muchos años ya trabajando juntos, entonces realmente siempre es un placer volver aquí. Vale, lo que es el resumen de la charla ya lo habéis visto. Os voy a presentar matemáticas, pero como podéis, me he olvidado de apuntar que el artículo está publicado en Insurance Mathematics and Economics, entonces no hace falta que os copiéis la dirección, es muy fácil encontrarlo, y se publicó en septiembre del 2016, entonces sería fácil encontrarlo. Bueno, eso, que habéis visto ya el resumen. Las transparencias que he preparado, hay demasiadas, no vamos a tener tiempo de ver todo esto, sobre todo los que tenéis examen, es una pena, pero porque he dejado para el final, claro, pues la aplicación a datos reales, y es lo que vais a perder probablemente. Pero bueno, está el artículo, podéis leer los detalles, y a mí no me importa si queréis dejar las transparencias. He intentado dedicarle más tiempo a las ideas y menos a los detalles, como podéis encontrar en el artículo. Entonces, si os queréis leer sobre las transparencias, ya sea más fácil. Tampoco sabía lo que habéis visto antes a nivel estadístico, entonces ni actuarial. Entonces he preparado una primera sección que es más una introducción a los modelos que utilizan los actuarios y bueno, cuál era el problema que nosotros queríamos resolver y cómo lo hemos resuelto. Entonces, empezamos diciendo que los GLMs, los Generalized Linear Models, son muy populares en el mundo actuario. Son la herramienta de análisis clásica para segregar en una cartera de pólizas las diferentes clases de riesgo. Entonces, si no sois de seguros, pero tenéis un coche, pues habéis comprado un seguro y sabéis que os hacen un número de preguntas para clasificaros, ¿no? Entonces, esas variables decisivas son las que utilizan para saber pues, quién es un buen riesgo. Entonces, el método de base es el Generalized Linear Model, que es un modelo de regresión no lineal. Utilizan otros métodos, pero digamos que es el de base. ¿Y qué pasa? Pues que les gusta, vamos a ver por qué. Porque a los actuarios les gusta y llevan tanto tiempo utilizando GLMs. Pero claro, como toda herramienta no es perfecta. Entonces, tiene algunos problemas. El que voy a hablar hoy es un problema que se puede arreglar, hemos encontrado una forma de arreglarlo sin salir del ámbito de los GLMs. Entonces es un poco el chiste de que cuando tienes un martillo todos los problemas se vuelven un clavo, ¿no? Pues es un poco eso. Si tienes el GLM, ¿cómo puedes hacer para poder utilizarlo cuando ya no es un clavo lo que estás mirando, ¿no? Y esto dice Internet que lo acuñó Abraham Maslow, que es un psicólogo de estos behavioral, como me has dicho Antonio, que se dice, conductista americano. Vale, pues ¿por qué les gusta tanto los GLMs? Bueno, lo primero porque da una relación lineal entre estas variables que tienen, esos datos que tienen sobre sus clientes y lo que quieren predecir, ¿no? Pero a la vez les permite que esa relación no sea lineal aplicando una función no lineal o si queréis al término lineal. Entonces tiene la ventaja de la regresión, que es sencillo incorporar datos, pero a la vez no está restringido a un modelo lineal. Luego los GLMs, aparte de explicar solo la media, también explican la varianza. Y en cierto modo está desligada de la media.
Eso es otra ventaja, no hace falta que la estructura de la media se repita en la de la varianza. Y eso puede ser útil, ya vais a ver, porque modelizan dos cosas distintas, bastante distintas, con los mismos modelos. Luego, tampoco tuvieron que inventar la rueda de nuevo. Había ya métodos de máximo de verosimilitud ya programados en paquetes clásicos como SAS o en R. Entonces era fácil utilizar las herramientas que habían desarrollado en estadística para utilizar los TLMs con sus datos. Y luego ya veremos que ellos utilizan una función que en inglés se llama link para llegar el término lineal a la media, que les da una estructura que luego es muy fácil interpretar quién cuesta más y quién cuesta menos. Cuando lleguemos a la aplicación actual ya lo veréis. Bueno, entonces voy a dar un curso de GLM de 3 minutos. Hoy en día pues ya existen muy buenos textos para esto. Yo cuando era estudiante de doctorado en Waterloo, pues nos enseñaban a la gente que estaba publicando sobre GLMs que estaban desarrollando en esa época y tenían que escribir ellos mismos las rutinas, no existía nada. Ahora es muy fácil ponerse al día rápidamente, ¿no? Entonces hay textos ya que son antiguos, publicados entre otros por Chapman y Howe. Hay dos de la misma época más o menos, de McCulloch y Elder, que fueron de los pioneros en esta área, y Atkin y sus colaboradores en Inglaterra, en Oxford Science Publications, y el libro de Dobson, también de Chapman y Howe, que son muy buenas referencias. Entonces, si quieres utilizar métodos de verosimilitud para el error en términos de regresión, pues se puede hacer, y ya no es solo la distribución normal la que te da una expresión que puedas evaluar la distribución conjunta y luego pues estimar con verosimilitud, sino que tiene que ser un error que sea miembro de la familia exponencial de dispersión, que tiene dos parámetros. Un parámetro que se llama el parámetro natural, que es un poco el que va a explicar la media, la diferencia entre las diferentes clases, y otro que se llama el parámetro de dispersión, que es un poco relacionado a la varianza. Entonces, si el error en el modelo de regresión pertenece a esa familia, pues se puede escribir la distribución conjunta de la muestra y entonces se puede utilizar métodos de verosimilitud. No hace falta, también se pueden utilizar métodos de mínimos cuadrados y entonces es más libre a nivel de error. Pero la notación y los modelos que voy a utilizar suponen que tienes esta estructura. Y los actuarios están muy contentos con esto porque las distribuciones clásicas que utilizan para sus carteras son miembros de esta familia. Es una familia bastante flexible porque contiene tanto variables continuas como discretas, incluso binarias. Entonces puede servir para cosas como contar accidentes, que sería una distribución con la Poisson, o para valorar las pérdidas debido a un accidente, que ya sería una variable continua o como la gama. Entonces, parametrizando la familia como se debe, pues puedes encontrar estas distribuciones clásicas y muchas más que no se conocen, que no tienen nombre, ¿no? También incluyen otras distribuciones que utilizan los actuarios a nivel continuo, son la inversa gaussiana y la Tweedy, que no sé si se conoce mucho la clase Tweedy fuera del mundo actual, pero en el mundo actual sí, y hablaré un poquito, si tenemos tiempo luego, de ella. Bueno, los GLMs, yo la notación que voy a utilizar es esta, entonces vamos a tener unas variables que conocemos que, o pensamos, influencian sobre la respuesta que queremos observar o predecir. Entonces los Y aquí es lo que quieres medir, entonces cuánto te cuesta un asegurado, por ejemplo, en nuestras aplicaciones, y las X pues es lo que conoces de él. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar coeficientes de regresión, un vector de betas, que estimaremos por verosimilitud para determinar la función que los lleva. Entonces, el término lineal es esto, y la media es esto. Entonces hay una función g que no es lineal que relaciona los dos. Entonces, notación clásica. Entonces, los actuarios, ¿qué hacen? Pues, a ver, estas X son cosas como os preguntan cuando pedís cuánto os cobraría una compañía para asegurar vuestro coche. Pues os preguntan cuántos años lleváis conduciendo, si eres hombre o mujer, si conduces en ciudad o no, cuántos kilómetros al año, esas cosas, ¿no? Entonces, esos serían los X. Y luego, pues quieren saber el año que viene, en promedio, cuánto me vas a costar para determinar la prima. Bueno, pues entonces, el tipo de función que utilizan 99% del tiempo en Canadá, no es en España, es el logaritmo. ¿Por qué? Porque luego, cuando quieres aislar aquí la media, que es esta, pues es una exponencial y te produce una estructura multiplicativa. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el x0
es constante, es 1 para todo el mundo. Entonces el E a la potencia beta 0 sería la prima constante de base que todo el mundo tiene que pagar. Aunque no reclames, tienes que pagar, así que te dan los seguros. Por eso es difícil explicarlos. Llevo 20 años pagando y nunca he cobrado. Ya, bueno, pues es que pagas para los demás, ¿no? Es un pooling, un risk pooling. Bueno, y luego pues X1 pues podría ser, por ejemplo, hombre o mujer. Entonces sería, vamos a decir, 1 para hombre y 0 para mujer. Entonces cuando es 0 esto es 1 y pagan la prima de base. Pero cuando es 1 para un hombre, pues sería E a la beta 1 el factor que aplicas eso. Entonces se interpreta visualmente. Por eso les gusta. Les da una estructura de primas que es fácil de explicar a la gente que no conoce la estadística. Y es visual. Pones otra función link que sería completamente válida, quizás igual mejor para explicar los datos, como una raíz cuadrada o 1 sobre x, y luego pues ya tienes más dificultad en evaluar el efecto de un x sobre el y. Y por eso, pues no, aunque ajustase mejor a los datos, no lo utilizamos. En otros gremios he visto cosas similares, pero yo hablo de lo que conozco y sé que para los actuarios esto es, no sé, en España igual Antonio ha tenido más oportunidad que yo de ver datos españoles, pero sí. Estructura multiplicativa. Bueno, y una cosa más os voy a decir como estadístico, yo tengo problemas con eso, y es que si queremos que la verosimilitud se escriba de forma analítica y todo eso, cada distribución tiene una función g que hace que luego es miembro de la familia exponencial. Pues el logaritmo es para la Poisson, no para las demás. Entonces, si quieren utilizar la gama, tendrían que utilizar el 1 sobre x. Pero no hacen eso. Entonces, no pasa nada porque los paquetes estadísticos te permiten estimar los beta gorros, aunque no sepas qué miembro de la familia exponencial estás mirando, no lo puedes identificar, que no es el canónico, pero ya no es lo que presenta. Bueno. A ver, luego la estimación hemos dicho que es otro aspecto que les parece útil utilizar GDMs porque la metodología está programada y es fácil de acceso, ¿no? Entonces, si utilizas verosimilitud, el maximizar la verosimilitud resulta que es que hay que encontrar la raíz de esta ecuación, ¿no? Y entonces aquí tienes, según qué función utilizas, pues aparece aquí, ¿no? La función, su derivada. Y entonces, según la que utilizas, pues esto lo puedes resolver, pues encontrar la raíz de forma analítica, como en el caso normal, que es la identidad, y se reduce solo a esto, y es lo que aprendéis en regresión, y no lo sabemos de memoria cuál es el betagorro, o no se puede hacer de forma analítica, y entonces por eso hace falta paquetes. Y entonces, la resolución de ecuaciones de esta es bien conocida, los métodos numéricos son estándar y están todos programados en los paquetes usuarios. Entonces, en Canadá las compañías de seguro están pasando a R, casi todas ya, 1 porque es gratis, 2 porque la hacen en casa y nadie sabe lo que están haciendo. Cuando iban fuera y se lo daban a consejeros y pues utilizaban paquetes sí que eran industriales, que eran cajas negras, pero les tenían que pasar los datos y se pagaba caro. Lo mismo pasa con SAS, lo utilizaban como programa de base de datos y a la vez para estimar, pero claro, había que pagar una licencia anual, que es caro. Entonces las compañías están pasando a R y están contratando a estadísticos in-house, las grandes, en vez de sacarlos para el suelo. La otra ventaja de la estimación por verosimilitud, no solo que está ya programada, es que también tienes toda la teoría asintótica sobre los estimadores que has obtenido para no solo saber el valor puntual, pero también la varianza alrededor, la distribución asintótica, lo que permite pues, hacer contrastes de ajuste, evaluar un poco la precisión de la estimación, ¿no? Entonces, todo esto hace que los actuarios utilizan GDMs y les gusta. Y aunque tengan problemas, si les dices, no, pero es que lo podrías hacer mucho mejor de esta otra forma, te dicen, sí, pero ¿qué es que no me apetece? Porque prefiero utilizar una herramienta que controlo y conozco, aunque no sea perfecta, ¿no? Estamos un poco ahí. Por eso nos llegó este problema a nosotros. Bueno, os voy a decir lo que hacen con los GLMs. Entonces, el problema de base en una cartera de seguros es el evaluar esta suma. ¿Qué representa? Pues, si todos los conductores de menos de 25 años que son hombres que conducen en Madrid los ponen todos en la misma clase, pues esa gente suponen, la compañía, que son iguales, porque todas las variables X han contestado la misma respuesta. ¿Vale? Entonces, un vector de X igual, los juntan todos en una clase. ¿Sí? Entonces, esas clases, cada clase van a querer saber cuántos accidentes va a producir la clase, que sería lo que llamamos el modelo de frecuencia, cuántos reclamos hay en un año,
y luego pues cuánto vale la pérdida en cada uno de esos accidentes. No les interesa al individuo, les interesa el total de la clase. ¿Por qué la hacen por clase? Porque la clase de al lado pues es diferente, la distribución de S va a ser diferente. Cuando menos la esperanza va a ser diferente, y eso es lo que intentan predecir, ¿no? Entonces van a calcular una suma de esta para cada clase. Estas sumas son sumas de variables aleatorias cuyo número de elementos también es aleatorio. Se llaman sumas compuestas o sumas aleatorias. Hay varios nombres para ellas y se utilizan en muchas áreas de la probabilidad aplicada. Los actuarios son uno de los grandes consumidores de sumas compuestas, pero también, no sé si hay ingenieros aquí, no hay ingenieros, pero los ingenieros, por ejemplo, para problemas hidrológicos en una presa, si a cada vez que llueve es como un poste sube y luego se va decayendo poco a poco el nivel del agua, para controlar la apertura óptima de las presas, pues utilizan modelos. Hay muchas áreas donde un evento, cuando ocurre un evento, que sería un elemento en esta frecuencia, se asocia una variable aleatoria a ese evento. Hay muchos modelos que son así. Bueno, entonces los actuarios llaman frecuencia de los reclamos esto, y severidad, no olvides, severidad de los reclamos el coste, ¿no? Entonces van a utilizar GLMs para predecir ambos de forma separada. Esa es la forma clásica. Y hay una buena razón para eso, de hacerlo separado. Y es que, ¿aquí quién ha reclamado a las compañías de seguros por auto de coche este año? No tengáis vergüenza, que no lo vamos a decir a nadie. 2. Estamos, no sé, vamos a decir 42. Eso es típico, ¿no? Es decir, en una cartera de seguros normalmente el número de pólizas que reclaman no llega a ser, es menos del 10%. 8%, 6% lo que ves normalmente, depende, ¿no? Entonces, hay muchos datos aquí, que son gente que no ha reclamado, ceros y unos si quieres. Pero hay muy pocos datos aquí. Solo los que han reclamado tienes una cantidad. Entonces, si hicieran la modelización solo aquí o solo aquí, pues se perderían la gran mayoría de los datos. Todas esas variables X que a final de año producen un 0. Entonces, en vez de tirar 99% o 95% de la información a la basura, pues hacen modelos separados donde modelizan primero esto y luego, esencialmente con las mismas variables X o con una versión de ellas, esto. Entonces van a ser separados. Vale. Entonces, cabe la duda. ¿Es esto independiente? Quiere decir que el número de accidentes tiene alguna influencia sobre el valor de los accidentes. Por ejemplo, con estos de acuerdo este año, le vamos a reclamar un montón de veces, pero solo cantidades pequeñas para que no nos digan que no. O al revés, ¿no? Solo vamos a reclamar una vez, pero una cantidad bestial. Entonces habría un efecto de n sobre los y. Entonces en este vector las cosas no serían independientes. Lo mismo las y entre ellas. Vamos a chocar todos juntos y nos vamos a poner de acuerdo y le vamos a pedir 100.000 euros cada uno. Entonces serían situaciones donde hay dependencia entre estas variables. Entonces el modelo clásico es que no, que esto es independiente. Que cuando hay un accidente, la probabilidad de que sean dos asegurados míos que se pegan es pequeña y entonces solo voy a pagar un Y y va a ser independiente del próximo que va a ser otro accidente que no tiene nada que ver. Entonces suponen independencia entre esto y las Y. Y luego independencia entre las Y, entre ellas, porque pues son probablemente, aunque sean gente de la misma categoría, es todos los hombres de menos de 25 años que conducen en Madrid, porque no se conocen y entonces esos valores no tienen influencia en uno sobre el otro. Vale, pues eso son las hipótesis de base, ¿no? Entonces, bajo esas hipótesis de independencia, en el primer curso de teoría de riesgo que se da a los actuarios en primer año, pues se demuestra que la esperanza de la suma es ni más ni menos que el número esperado de accidentes multiplicado por el valor esperado del coste de cada accidente, ¿no? Y también se puede hallar la fórmula de varianza. Entonces, esto es lo que quieren predecir, esta esperanza que hay aquí, pero sabiendo los X de forma diferente para cada clase. Ese es el problema clásico en una cartera tipo seguro de autos. Entonces, si llamamos pequeño x el vector de valores para una clase de asegurados, quieren predecir esto en un número esperado de accidentes, dado el x, y luego por separado el y. Para simplificar, vamos a suponer que los x son los mismos, que cada variable que es pertinente para predecir el número de accidentes también lo es para el valor. ¿Sí?
No es necesariamente verdad, pero bueno, eso con poner los betas 0 delante de las variables que no quieres, podrías considerarlas todas y ya está, ¿no? Forzando algunos valores a ser 0, entonces lo podría escribir así. Se podría suponer que la función link es diferente de un modelo al otro, pero ya os he dicho que no va a ser así, va a ser el logaritmo en ambos casos. Entonces, en las dos estructuras van a utilizar una prima exponencial del lado derecho. Vale. ¿Cuántos parámetros hay aquí? Pues si ponemos un vector de betas para las severidades que tiene p parámetros, como hemos dicho que va a haber el mismo número de variables, pues habría otros p parámetros para la frecuencia. Por distinguirlas, pues vamos a llamar un vector de coeficientes alfa y el otro beta. Entonces habría p más p. Pero acordaros que en la familia exponencial de dispersión también está el parámetro de dispersión, phi. Entonces podría haber uno, podría haber dos, según si es el mismo miembro o no que utilizamos. Entonces en teoría hay como dos multiplicado por p parámetros más uno o más dos más para la variante. Este es el modelo que ajustan con verosimilitud. Vale, voy a tomar 5 minutos para explicar lo de la Tweedy. Resulta que la distribución de S que estamos creando o estudiando a través de la distribución de sus dos componentes, los Y y los N, se puede estudiar directamente como miembro de la familia exponencial de dispersión. No todos, pero el Poisson gamma sí. Entonces, resulta que os he dicho que la varianza de un miembro de las familias exponenciales de dispersión tiene dos componentes, el parámetro phi y otro que es una función de la media. Entonces no es igual a la media, no es constante, pero hay una función de la media que explica la varianza. Entonces aquí esto no es varianza, es una función v de la media. Si esa función toma esta forma, que es la media elevada a una potencia, donde ρ es un parámetro que puede ser valor negativo o positivo, pues entonces se dice que la distribución resultante es una distribución de Tweedy. Tweedy es un estadístico, creo que era británico, que publicó sobre esta familia de distribuciones. Una persona que ha hecho muchísimo en el mundo estadístico para desarrollar la teoría de los GLMs y los modelos de dispersión fue Bent Jorgensen. Ya falleció hace unos años, en el 95, en 2005. Yo tuve la suerte de tenerlo como profesor visitante en Waterloo. Una persona fantástica, un hombre muy original, y es el que yo creo ha hecho el que más a nivel teórico para desarrollar la teoría de los GLMs. Yo muchas veces lo referencio a sus libros o a sus artículos que son anteriores a lo que siempre son los libros muchas veces, pero para comprender bien estas familias. Entonces os doy ejemplos de la distribución Tweedy. Entonces cuando la potencia es cero, cuando la función de la media que explica la varianza es constante, cuando no hay diferencia es la normal. Porque el sigma cuadrado no depende de la media, para nada. Cuando es 1 es la Poisson, porque en la Poisson y la varianza son la misma cosa. Cuando es un valor entre 1 y 2, excluyendo los dos puntos extremos, es precisamente la suma compuesta donde la frecuencia es Poisson y la severidad es gamma. Cuando ρ es 2, es otra forma de parametrizar la gamma. Y cuando ρ es 3 es la inversa gaussiana, que os he dicho que también era un miembro, ¿no? Pues es otra forma de... Y cuando ρ es negativo, pues esta distribución genera una distribución sobre todo los valores negativos y positivos, que no utilizan los actuarios porque cuando cuentas número de reclamos, pues es discreto y positivo, y cuando cuentas dólares que has tenido que pagar por un accidente, pues suelen ser positivos, ¿no? Pero también existen aplicaciones de la Tweedy, sobre todo. Entonces, nosotros escribimos un artículo en el European Actuarial Journal en 2015 con estudiante de doctorado, Oscar Quijano, que es mexicano, y se vino de México a hacer el doctorado con nosotros, porque se puede hacer las cosas como estamos proponiendo hacerlas separadamente, ajustas una gamma y una Poisson a la frecuencia de la severidad y obtienes una Tweedy. O puedes ajustar una Tweedy directamente a los totales, a S. Las dos formas de hacerlo no dan los mismos resultados. Ni tienen el mismo número de parámetros ni dan los mismos resultados. Entonces, era un poco para aclarar a los actuarios qué pierdes cuando lo haces de una forma o qué ganas haciendo de la otra cuando una es más sencilla que la otra, ¿no? Porque había una cierta confusión sobre eso.
Entonces es una nota educativa más que un artículo original, porque los métodos que utilizamos eran bien conocidos. Bueno, ¿por qué, si todos me habéis dicho que sí, que es verdad que el N no influencia al Y, que los Y entre ellos son independientes, ¿por qué tenemos un problema? Bueno, pues yo no sé vosotros, yo antes de meterme en esto, de forma muy naiva, yo creía que una persona que es arriesgada conduciendo, no solo choca más, pero cuando choca es más gordo. Yo así pensaba. Entonces yo creía que había una dependencia entre el N y el coste de los Y positiva. Pero no hay nada como los datos, entonces tú miras publicaciones en la literatura y ves, por ejemplo, estos alemanes, Claudia Shadow y él lo conozco, Schlobl, publicaron en el Scandinavian Actuarial Journal, que es la revista actuarial más vieja que hay. Nació no en el siglo pasado, sino en el anterior, y de ahí salió el Scandinavian Statistical Journal, fue anterior la actuarial. Publicaron en 2007 un artículo donde tenían datos que mostraban una correlación negativa entre la frecuencia y la severidad. Y entonces me han explicado, varios actuarios ya en Montreal me han confirmado con sus carteras, es así, que tienes gente que conduce en la ciudad principalmente, entonces no corren a más de 50 o 60 por encima, no se puede correr. Y entonces sí tienen accidentes frecuentes, pero son accidentes que, bueno, pues chocas parachoque contra parachoque, hay un rasponazo, se rompe el espejo, lo que sea, pero no hay una severidad profunda. Sin embargo, los que conducen en carretera y van a 120 y chocan, pues no chocan tan a menudo, porque las condiciones de conducción son menos arriesgadas que en la ciudad. Entonces hay menos frecuencia, pero hay más severidad. Entonces hay una correlación negativa en muchas carteras, una cosa que es para hacer correr, los otros no. Entonces, claro, suponiendo independencia, pues quizás, si es verdad esto, no estamos describiendo algo en el modelo que tenga una importancia que pueda estar grande o pequeña. Nosotros, cuando ajustamos modelos separados y multiplicamos, pues si estamos bajoestimando la frecuencia por lo que sea, si hay una correlación negativa, pues estamos probablemente sobreestimando la severidad. Entonces, cuando lo multiplicas igual se compensa, pero igual no. Y luego, a nivel de cálculo de varianza, el cálculo de varianza bajo independencia no tiene nada que ver con el cálculo de varianza bajo dependencia. Entonces, ahí sí que probablemente estamos bajoestimando la varianza. Entonces, era interesante ver qué efecto podía tener introducir dependencia. No inventamos el problema nosotros, quiero decir que había ya literatura sobre eso. Y nos dimos cuenta rápidamente que no había más que como dos enfoques principales. Uno era, pues, a través de cópulas. Bueno, aquí quisiera decir, me da tiempo, ¿no? Antonio, tú me controlas. Quisiera decir que no es fácil definir cuál es la dependencia entre una variable discreta y una variable continua. Es muy difícil, de hecho. Porque en una cartera de autos, vamos a decir que el 90% de las observaciones son cero, no ha habido accidente. Para un valor de cero a nivel frecuencia, el valor de severidad es cero. Entonces hay una dependencia ahí del 100%. Y luego solo te queda 10% de los datos donde tienes un valor de n que casi siempre es solo 1. Cuando alguien te reclama en un año, la mayoría de las veces solo reclama una vez, solo tiene un accidente en el año. Entonces luego el 90% de los no ceros son unos. Luego tienes un 1 con diferentes variables de y para severidad, por uno reclama igual. Pero luego tienes algún perdido que ha tenido 2 o más accidentes en el año. Y entonces ahí tienes más y. Pero claro, medir la dependencia. Si cuentas los ceros, la dependencia es 100%, prácticamente. Si quitas los ceros, tienes muy pocos datos. Y muy pocos valores diferentes de n. Casi todos es 1. Entonces no es fácil medir la dependencia entre una cosa discreta, que es con muchos ceros, y una cosa continua. No es fácil. Las cópulas fueron inventadas para distribuciones en general, pero funcionaban bien para distribuciones continuas. Porque hay una representación única entre una distribución conjunta y una cópula cuando las distribuciones son continuas. Pero en cuanto hay una componente del vector que es discreta, basta con una, ya la representación no es única. Hay más de una cópula para una distribución. Ya entran problemas de cómo estimarla, todo eso. Es complicado. Entonces, por eso las soluciones van por dos lados y ninguna de las dos, incluyendo la nuestra, digamos, es definitiva. Son
opciones. La de cópulas, pues empezaron Song, Lee y Yuan en una revista de estadística aplicada a la medicina, Biometrics, en el 2009, proponiendo si un vector de valores correlados de n y cuyas componentes pues tenían distribuciones unas discretas otras continuas y había una cópula que resultara, ¿no? Y era una cópula gaussiana, que eso limitaba el tipo de dependencia que se podía modelizar con esto. Digamos que ese enfoque se ha generalizado, lo voy a hablar en un minuto, a lo que llaman GLMs para vectores. En vez de predecir una media a la vez, pues predices un vector a la vez. Entonces, la estadística movió por ahí. Sí, eso es. Y el segundo enfoque, en el mundo actuarial es el más popular. Los todos son muy pragmáticos. Entonces, en vez de utilizar una cópula si no están seguros que saben cuál es y eso, pues simplemente la herramienta clásica para la dependencia en probabilidad es condicionar. Si una variable depende de otra, condicionas en una y determinas la otra, ¿no? Pues utilizando condicionamiento, actuarios así muy conocidos como Edward Fries de Wisconsin o Sean Wang en Insurance Mathematics and Economics, la misma revista, publicaron en 2006 un modelo muy parecido al que voy a presentar. Luego los mismos que hemos visto antes en Scandinavian Actuarial Journal. Edward Fries ha trabajado mucho sobre representación de carteras y tiene otro artículo en el North American Actuarial Journal en 2011 donde la idea principal es decir, bueno, pues voy a hacer un modelo de severidad que va a depender si tengo 0, 1 o 2 o 3 accidentes. Entonces voy a condicionar sobre el número de accidentes. ¿Cómo? Agregando el número de accidentes como una X, como si fuera una variable que explica los Y en la regresión. Es una forma muy sencilla de predecir y distinguir entre clases. Claro, complica el análisis y te puedes salir de los GLMs. Para terminar con el repaso de la literatura, entonces lo que os he dicho que podrías hacer un GLM para todo un vector, eso existe. Entonces hemos visto antes que había artículos de Shadow, ella ha salido en esta línea porque ella es una especialista en cópulas de, ¿cómo se diría eso en castellano? Como las uvas, el racimo, exactamente, igual que la uva entonces, igual que en inglés. Ella es especialista mundial en eso, ¿no? Y la técnica que ha utilizado, entonces definió, empezaron con cópulas gaussianas, pues han definido una mixtura de cópulas gaussianas para explicar esa rama. Las técnicas numéricas que se requieren para esa maximización son más sutiles, entonces, de nuevo, este equipo de Song trabajó en eso y publicaron en JASA un método donde utilizan maximización por partes, para romper el problema en trozos, el problema de maximización. Ellos, los alemanes, en su aplicación, tenían datos de frecuencia de severidad que tenían una asociación positiva, al revés de lo que hemos dicho que se suele ver. Entonces, según el tipo de riesgo que aseguras, puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces, nosotros buscamos un método que funcionaría bien para los dos. Y sobre todo que los actuarios se preocupan más del caso donde la asociación es positiva. Porque si un n grande viene asociado con un y grande y tú supones independencia y estás multiplicando, pues está claro que tu producto va a ser sesgado para abajo. No va a predecir la cantidad para la prima que se debe, ¿no? Y eso sí es un problema. Si cargas demasiado no son graves problemas. Te ponen clientes porque es demasiado caro, pero no vas a perder dinero, no te van a faltar reservas. Sin embargo, si el sesgo es por debajo, ese sí puede ser un problema porque te puedes quedar quebrado porque ya has prometido que vas a pagar. Bueno, voy a pasar rápido sobre la literatura porque si no me da tiempo de terminar. Entonces, como os he dicho, los modelos condicionales GLMs empezaron realmente en la literatura actuarial con Fries. Y nosotros lo que hemos hecho es sistemáticamente enfocarlo como un modelo GLM, él no. Él hizo modelos de regresión, pero era más general y sus aplicaciones eran seguros médicos, entonces mucho de ello tenía que ver con la causa de la enfermedad. Entonces había términos explicativos donde se agregaba gastos médicos por causas médicas, ¿no? Nosotros simplificamos todo eso para hacer lo que os he presentado antes de forma independiente, pero de forma dependiente. Entonces, para que no haya confusión posible si esto es dependiente o no,
En vez de trabajar con los valores individuales, lo que hemos hecho es decir, bueno, vamos a ver, si tengo n reclamaciones en una clase, voy a tomar la media de la severidad en esa clase y la voy a multiplicar por n. Ya veis que matemáticamente es exactamente la misma cantidad, ¿no? Pero ahora está clarísimo que esto depende de esto, porque depende de forma funcional, ¿no? Ya no estadística. El y barra depende de n. Entonces ahí te queda claro que todo depende el uno sobre el otro. ¿Por qué hacerlo así? Porque en la familia exponencial de dispersión, pues es como en la distribución exponencial, la suma de las observaciones es, como diría yo, es suficiente. A nivel estadístico la tiene la propiedad de suficiencia. Entonces es suficiente saber la suma. No te hace falta saber cada una de ellas. Reduces dimensionalidad y no pierdes información a nivel de estimación de verosimilitud. Bueno, sin entrar en los detalles, ¿qué pasa? Que lo que hacíamos antes, que era decir, bueno, pues la esperanza de S es, ahora matemáticamente igual a esto, ya no puedo decir que este trozo es independiente de este y lo saco de la esperanza, como hemos hecho antes. Esto ya no vale. Ahora hay que ver cómo calculas esto. Porque esto y esto tiene dependencia, ¿no? Y lo mismo pasa con la varianza. Si te pasa 5 variables, pues todavía más cuando introduces los x, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacer es calcular esto, porque ya no podemos factorizar. Pero queremos que sea lo suficientemente sencillo para que los actuarios sigan utilizando sus GLMs y puedan estimar el efecto de la dependencia. Vale. Entonces, si aplicamos una función g a la esperanza que vamos a tener que calcular para el modelo de severidad, lo que vamos a hacer es, como free, vamos a tener los betas multiplicado por los x para explicar la media, pero le vamos a añadir un término que va a ser el número de reclamos para esa clase. Entonces este actúa como una variable explicativa ahora y le añadimos un parámetro que vamos a llamar θ. ¿Os acordáis? Los alfas son para los n's, los betas son para los y, y ahora tenemos el parámetro θ, que es unidimensional, solo escalar, que explica el efecto de n sobre el y. Entonces hemos reducido el problema de medir la dependencia entre x y n, y y n, a estimar un parámetro. Si es 0, si el estimador está cerca de 0, quiere decir que es independiente. Si el estimador está cerca de, o lejos de 0, negativo o positivo, pues va a determinar un grado de dependencia. Entonces la idea es muy sencilla. ¿Qué pasa? Que si le metes una función g que es logarítmica, del otro lado tienes exponencial, pues ahora podemos calcular lo que teníamos más lo que acabamos de añadir como esto. Esto es la esperanza del GLM, entonces tienes un parámetro adicional. ¿Sí? Al pasar a la esperanza, desaparece, si queréis, lo que tiene que ver aquí, la barra, se queda explicado por estos parámetros, y solo queda una variable aleatoria. Entonces, cuando tengo que tomar la esperanza de la esperanza, para S, ¿os acordáis que tenía n multiplicando esto? Pues esto es ahora esto. Y las x me explican todo, me explican lo que hay aquí, me explican la n. Bueno, aquí hay dependencia, pero en esta estructura es relativamente fácil calcularla, porque es el truco habitual. Si yo tomo una derivada de esta exponencial con respecto a θ, me sale un n delante. Entonces lo que tengo es esto. Ese es el truco. Es por eso que funciona. Entonces, si puedo intercambiar la esperanza con la derivada, y eso no sé si sabéis bajo qué condiciones se puede hacer, una esperanza es una integral y una derivada es un límite. Entonces, cuando la integral de un límite es el límite de la integral, a ver si os acordáis. Pero suponiendo que lo podemos hacer, pues no estoy haciendo otra cosa más que tomar la derivada de la esperanza de la exponencial de la variable aleatoria n multiplicado por un parámetro θ. Pues esa es la función generadora de momentos. Y entonces, si ya sé la distribución de n, ya sé todo. Entonces, en general es así, ¿eh? En general es así, como esto. Si g es log, funciona para otros, ¿eh? Pero si es log, es muy bonito. Se queda así. Y si encima n es Poisson, como 99% de los actuarios canadienses hacen, pues entonces es todavía más fácil, porque esto lo conozco. Entonces calcular su derivada es muy fácil. ¿Y qué pasa? Que la respuesta que obtenemos es lo que se predecía con el modelo de independencia es esto. La media de los y multiplicado por la media de los n.
ahora le estoy multiplicando con un factor extra que tiene el parámetro de dependencia θ. Entonces yo puedo seguir utilizando mis GLMs y solo tengo que estimar un parámetro más, que se puede estimar la misma versión. Y entonces ya sabes la respuesta bajo el modelo de dependencia. Eso es verdad para la esperanza, que es lo que más nos importa, pero también se puede hacer para la varianza. Os voy a ahorrar el detalle, pero de nuevo, si utilizas logaritmo y utilizas Poisson, es muy fácil hallar la varianza bajo el modelo de dependencia. Vale, la última parte, eso os prometo, vosotros tenéis que ir, ¿eh? Entonces, buen momento para marchar. Y lo que voy a hacer ahora es aplicar esto a datos, a ver cómo está en el artículo. ¿Cuánto vas a tardar? Y, todo lo que queráis. Yo tengo aquí bueno, la idea es, hasta ahora ha sido matemáticas, ¿no? Es ver un poco cómo funciona con datos. Pero bueno, ¿no tenéis examen a las 4:30? Yo soy la que la pone. Ah, vale. Pues tú mira, cuando quieras os No, por marcháis. eso que cuando, si es cortito, o esperamos o... Yo paro cuando queráis, realmente. No sé, quisiera mostrar que funciona, ¿no? Eso sí me gustaría. Y me ha costado por lo menos 10 minutos mostrar que funciona. Luego, bueno, sí. Venga, pues ya está. Bueno. Bueno, lo primero que hicimos es, como se hace en estadística, es ajustar esto cuando ya sale la respuesta. Entonces lo que hicimos es simular una cartera con clases donde sabemos que hay dependencia y sabemos cuál, para ver si la recoge. Y si utilizando el modelo de independencia, pues hubiésemos hecho un trabajo peor, ¿no? Eso es lo primero que hicimos. Entonces hicimos 10.000 clases diferentes de... ¿Os parece mucho? No es nada. Porque mira, si distingues hombres y mujeres, de momento no hay más que 2 sexos, eso está bien, pero eso lo van a cambiar, dicen. Luego, si distingue los diferentes territorios de conducción, rangos de edad, aunque no utilicen más que 2, más joven de 25 o mayor de 25, pero se utilizan más, pues empiezas a multiplicar ¿sabes? El número de variables a la potencia del número de clases de respuestas, enseguida te presentas con 10.000 clases, es una cartera pequeña. Si tienes 100 variables y cada una tiene 2 posibilidades, pues ya te lo puedes imaginar, ¿no? Entonces, es típico, es una simulación pequeña. Vamos a hacer 2 simulaciones distintas. En una, claro, no conocemos las X, como no tienes cartera no conoces las X, no sabes qué clientes tienes y quieres simularlos en clases diferentes, ¿no? En 10.000 clases diferentes. Entonces, los simulamos utilizando normales, pero lo que se llama folded normal, que tiene normal de los dos lados. Entonces, eso es lo que utilizamos, ¿eh? Y las X que generamos las vamos a utilizar tanto para los Ns como para los Y, las mismas. Porque eso es otra cosa. En las carteras de seguros, cuando hacen el modelo de frecuencia y luego hacen el modelo de seguridad por separado, lo están calculando con los mismos datos de las mismas personas y luego suponen independencia. Las predicciones de esos modelos están basadas en los mismos X, no pueden ser completamente independientes, los beta gorros de los alfa gorros. Pero bueno, eso es la parte, ¿no? Eso ya es dependencia estadística, por el modelo que estima. Entonces aquí estamos haciendo eso, lo mismo. Y para no marear demasiado, solo pusimos una variable, el X1, la constante y un X1. Y ese es el que es aleatorio. Ya no me acuerdo cuántas observaciones generamos, 239 casos resultaron en 0 reclamaciones. Los dados los modificamos para tener datos. Porque claro, ¿para qué te sirve hacer una simulación si solo un % de los datos son utilizables, ¿no? Entonces aquí sí hicimos trampa en ese sentido. Entonces nos quedaron 9.700, entonces hicimos 10.000. Nos quedaron 9.761 observación donde había un reclamo también. Y entonces por lo mismo, supusimos que el valor de los Y era una gama en esos 9.761 casos y bueno, pusimos betas, lo forzamos con el mismo X1, con la misma variable para las pólizas. Y fijamos el parámetro de dispersión. Os he dicho antes que podría ser 2, cuando utilizas la Poisson, el parámetro de dispersión de la Poisson es 1, es fijo. Entonces te quitas de 1, por eso hay 2p más un parámetro normalmente. Entonces el de la gama lo pusimos nosotros igual a 2. Y simulamos para diferentes valores del parámetro de dependencia θ que iban desde menos una mitad a una mitad.
Y el caso, acordaos, el caso cero es el caso independiente. Entonces también estábamos simulando casos donde eran independientes los dos. Y aplicábamos los dos modelos a esos dos, el independiente y el independiente. A ver si lo recogí. Aquí tenéis las gráficas. No sé si se ve. No, allá atrás no veis nada, ¿verdad? Aquí están los valores de teta, que van de menos una mitad a una mitad. Aquí está, acordaos que no hay más que una variable aquí. Entonces tienes el beta 0, el valor en x igual a 0, y la pendiente beta 1, que multiplica el x1. Entonces tú puedes ver el efecto en beta 0 es esencialmente nulo del parámetro de dependencia. Pero en el coeficiente del x1 sí tiene mucho... compensa el modelo, cuando la dependencia es fuerte, está compensando aumentando el valor del beta. ¿Sí? Vale. ¿Qué más? Abajo es el error en la estimación. El error en estos parámetros. Entonces podéis ver que cerca de la independencia el error es pequeño, pero a medida, si utilizas el modelo, de un lado es el modelo independiente, del otro lado es el modelo dependiente. Entonces, ¿cuál es el cual? Ah, no, estoy equivocado. El modelo dependiente es este y el modelo independiente es este. El modelo independiente es completamente insensible al valor de teta, que siempre ajusta independencia aunque no la haya. Entonces solo aciertan los dos modelos cuando realmente es independiente lo que estás simulando. Es el único caso que no se equivoca el modelo independiente, en los demás casos se equivoca. Y el dependiente, pues no, se ajusta según lo que está pasando. Aquí está el valor esperado. Claro, esto es relativo. Entonces lo que hemos hecho es tomar una especie de error. El ratio de lo que predice el modelo dependiente partido por lo que predecía el modelo independiente. Puedes ver el sesgo, aquí está el valor de 0. Entonces lo que pensábamos antes, que el modelo independiente en algunos casos va a bajo estimar lo que la media que realmente hay, y en otros casos la va a sobreestimar, ¿no? Entonces lo bajo estima cuando la dependencia es positiva, por eso un modelo de dependencia da una prima mucho más elevada que el de independencia y al revés. Los actuarios se preocupan en esto, en este caso donde utilizando el modelo de dependencia haces una mejor predicción del coste real, que es mucho más alto de lo que pensabas, que son los casos donde la dependencia es positiva. Y no les va a importar mucho hacer un error en estos casos porque les va a dar un margen de seguridad. Van a estar cobrando demasiado cuando realmente no hace falta, porque se compensa un poco el fenómeno de que más reclamos están compensados por reclamos más pequeños. Esto es la media y hay un efecto sobre la varianza también que es importante. Bueno, esto es esencialmente lo que acabo de decir, pero en palabras. Entonces, el escenario 2, uno de los referees del artículo nos dijo con toda la razón que debido a este fenómeno de compensación, entonces, el introducir un teta en una regresión te cambia los betas que has dejado ahí. Entonces, de estimar sin el factor teta n, estimar los betas, obtienes unos betas diferentes que si añades el parámetro. Va a afectar el valor. Está estimando la misma media. Entonces, al hacer en el primer escenario una generación de x que es la misma para n, que no tiene nada que ver con el modelo de dependencia, y y, que sí está afectada por el modelo de dependencia, pues estás haciendo un error. Entonces, el segundo escenario que veréis en el artículo es donde las variables para el modelo de severidad son también gamas, como antes el y, pero estas están generadas de forma separada por otra normal que la de los genes. Entonces ahora tenemos una cartera donde todo cambia. Los valores que utilizas para predecir la severidad no son los mismos que los que utilizas para la frecuencia para el mismo individuo. Así eliminas ese problema de reajuste, ¿no? Aquí de nuevo hicimos trampa para que casi todas las clases que generábamos pues, tuvieran algún reclamo. Solo 263 de las 10.000 clases terminaron sin ningún reclamo en esta simulación. Y aquí, bueno, eso es parecido a lo de antes, pero veis que la estructura de error es muy distinta de lo que era antes. Entonces sí había un efecto de que estamos hablando de compensación. Y eso es bueno saberlo. En práctica, claro, esto no es importante porque las variables que vienen no las simulas. Los X son los de tu cartera, los de tus clientes, y puedes decidir que si el número de años de experiencia de conducción tiene importancia para el número de accidentes, pero no para la severidad, pues puedes utilizarlo en una y no en la otra. Entonces no necesariamente acabas con los mismos X, ¿no? Aquí era para que la notación fuera fácil y analítica. Bueno,
Entonces, lo mismo que acabo de decir está en el artículo explicado así. Tiene un efecto no solo sobre la media, pero también sobre la varianza. Y es importante recalcar que tiene un impacto muy importante sobre la varianza. Entonces, es otra cosa que los actuales concentran mucho en la predicción de la media, porque son las primas, pero también la precisión de esa estimación es importante y se mide a través de la varianza. El GM te da la varianza, el mismo paquete informático. Entonces puedes ver que el rango, el impacto que tiene sobre la varianza, ese ratio, pues pasa desde menos 40% a 15%. Entonces el valor de θ sí tiene una gran influencia sobre la precisión de la estimación del GM. Y es una cosa que no se habían dado cuenta. Utilizaban la esperanza y muy poco la varianza. Bueno. Nos vamos a dejar marchar. Suerte, todos. Y para los demás, pues veis que ha terminado. Sí, 5 minutitos más y paramos. Si queréis descansar ahora, no. ¿De qué es el examen? ¿De qué es el examen? De matemáticas. Ah, qué suerte. Bueno, pues lo último que hicimos en el artículo es aplicarlo a datos. Tuvimos la gran suerte que esta estudiante le dieron unas prácticas cuando estaba haciendo la maestría en una compañía de seguros que quería pues precisamente ver cómo podía mejorar la precisión de sus estimaciones con GBM en su cartera de autos. Entonces nos pasaron datos. Entonces tenemos datos de ambos, frecuencia y severidad, para 5 años, no, 6 años, porque son inclusives. Y entonces utilizamos parte de los años para la estimación, para aprender, y luego la otra parte para hacer una cross validation, para ver si hubiésemos predecido bien esos años, ¿no? Y las variables que nos pasaron son varias. Algunas son, digamos, discretas o dicotómicas, y otras son continuas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sexo. En Canadá, en algunas provincias, no se puede utilizar la edad como factor, porque consideran que es discriminación. Pero claro, tiene una correlación casi de 1 con el número de años de experiencia de conducción, porque en Canadá, cuando tienes 16 años, te dan un permiso de aprendiz, vas a la escuela, a los 17 ya sacas el examen, antes de los 18 ya te has sacado el permiso. Eso es el 90% de la gente. Y en las familias es así, los padres pagan para las clases, supongo que se las sientan aquí. Entonces todo el mundo empieza a conocer a los 18, entonces tú coges edad, le quitas 18 años, esos son números de años de experiencia de conducción normalmente. Entonces se puede sustituir esta variable, ellos lo tenían. Entonces para estos estudios lo podemos utilizar porque no nos vamos a calcular quiénes de verdad. Pero tenían también la variable X5, que es en 9 años de experiencia de conducción. Bueno. Entonces, lo que os decía, 97,64% de la cartera no reclamaba. Esto en estos años que los guardamos como para estimar los parámetros. Los datos van hasta el 2008, pero utilizamos 2003, 2004 y 2005 para estimar. Que eran 800.000 pólizas, que datos hay, no es un problema. Luego, de los que sí reclamaron, pues casi todos reclamaron solo una vez. Y muy poquitos reclamaron 2 o 3 veces. Estos días seguro que los meten en la cárcel. Y entonces, para cada una de estas clases también tenemos la media del coste por reclamo, por accidente, para esa clase. Entonces aquí cuando no hay más que uno pues es fácil, pero bueno, es la media para todos los elementos de la clase. Luego cuando hay 2, pues es la media de todos los elementos de la clase dividido por 2. Y etcétera, ¿no? Entonces ya veis que sí, hay muchos datos que se tiran cuando haces el análisis de los YGs, sin embargo cuando haces el análisis de frecuencia pues tienes todos. Lo que os contaba también, si tú utilizas medidas clásicas de dependencia entre los Ns y los Ys, ¿qué observas? Pues si utilizas el factor de correlación de Pearson, si cuentas los ceros, pues no es que sea 1, pero es muy alto factor de correlación. Hay una dependencia positiva muy fuerte. Claro, porque los ceros van con ceros. Si quitas los ceros, que ya te quedas con muy pocos datos, es ligeramente negativa. Entonces en esta cartera sí la dependencia es negativa.
como lo que decíamos, ¿no? Que muchos accidentes pequeños o pocos accidentes muy grandes. Si utilizas la medida de Spearman, pues observas algo todavía más exagerado, ¿no? Así que ahí casi es 1 la dependencia de utilizar los ceros y es pequeña, todavía más pequeña que con Pearson, pero es más exagerado. Entonces, pero es negativo. Bueno, nosotros ajustamos el modelo, tanto el dependiente el I y el dependiente, y guardamos estas variables. Bueno, primero os enseño, utilizamos todas las variables y vimos cuáles eran buenos predictores. Pero estas son las continuas. Entonces nos enseñamos las correlaciones entre ellas. Y si hay alguna, ya veis que el año de experiencia y la edad están muy correladas. El X2 con el X5 pues están muy correladas. Pero luego las incorporamos, ignoráis ambas, y las dos salieron que eran, todavía valía una aunque estaba la otra presente. Entonces las guardamos al final. Supusimos que no había problemas de multicolumnalidad en el modelo. Este es el θ gorra que obtuvimos y es significativo. Menos 0.14 está suficientemente lejos de 0 para decir que hay dependencia. Es un test estadístico porque son estimadores de verosimilitud, entonces pues un test clásico utilizando la normal sintética. Este es el factor de dispersión que estimamos, entonces no está cerca de 1. Entonces la Poisson no ajusta bien. Hay más dispersión que lo que dice una Poisson. La Poisson, la media y la varianza son igual. Os digo que en la práctica actual pues da igual. Dicen que tú utilizas cualquier distribución de 1 o 2 parámetros para 800.000 pólizas y te va a salir mal, porque es demasiado reductor. Entonces prefieren la Poisson porque es más cómoda. Así es como te contestan. Entonces, y a mí me parece muy bien. En cierto modo tienen razón. Si quieres hacer tendrías que hacer un estudio de overfitting con distribuciones de muchos parámetros. Y no están dispuestos a hacerlo. Bueno, ¿qué más os puedo decir? Cuando utilizamos el modelo para estimar lo que pasó luego en los años 2006, 2007 y 2008, pues no salió tan mal. No salió tan mal la comparación. Lo que pasa es que, claro, lo mismo observamos en los datos de post-validation, que el modelo que estamos utilizando para predecir que es una Poisson, había también sobredispersión en los datos de los años que se dieron. Entonces, ahí hay error de estimación debido a la selección del Poisson. En el artículo hallamos la fórmula para la esperanza, la varianza y la estimación de θ para otras divisiones, la binomial negativa, por ejemplo, que arreglaría el problema de sobredispersión y también es miembro de la fórmula de dispersión. Pero como no es popular entre actuarios, está en apéndice. Entonces, si les escribís los apéndices al final, hay otras distribuciones que la Gamma y la Poisson, donde también están allá los detalles. Pues, y nada más, yo creo que las conclusiones es que, bueno, pues se puede tocar un poco los tornillos del GLM, quedarte dentro del ámbito de lo que se sienten los actuarios cómodos como herramienta, pero a la vez a mejorar un poco la precisión. Y en esta área pues hay muchos actuarios de investigación que están trabajando en diferentes temas. Este es uno, sencillo, es el que he elegido presentar porque bueno, pues podéis ver los detalles en el artículo, pero digamos que ahora se está haciendo muchas cosas con métodos de aprendizaje estadístico, el machine learning típico, por las altas dimensiones que hay aquí. Entonces, en el GLM que he presentado no hay ningún factor hemos metido linealmente los X, pero hay interacciones. Por ejemplo, si estás penalizando a un chico porque es chico y porque es menor de 25 años, lo estás penalizando 2 veces, por forma separada, multiplicando 2 factores. Pero si metes un factor de interacción, pues quizás eso compense para que no haya doble penalización. Es un ejemplo. Y eso se puede estimar. Pero claro, los actuarios tendrían que saber de sus 200 variables qué parejas utilizar y cuáles no como factores de interacción. Pues hay 2 a la potencia de 200 parejas posibles. Entonces estamos hablando de una dimensionalidad que no se puede hacer a mano. Entonces, utilizando métodos automáticos, el algoritmo puede aprender y ir seleccionando los términos de interacción. Os doy un ejemplo de lo que se está haciendo, siempre quedándose en GLMs, pero mejorando el poder predictivo de estos GLMs
utilizando técnicas que son juegas malas, digamos. Bueno, paro aquí y hacemos lo que queráis con las preguntas. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas rápidas y luego digamos lo que quiero venir a la inauguración del doctor nos vamos y si alguien se quiere quedar tranquilamente charlando, pues... Sí, yo me quedo. Yo tengo una pregunta, no tengo nada que ver con autoridades, pero es más como estadística. Y es, digamos, si se está construyendo un modelo y se encuentra con integridad, digamos, en términos de por parsimonias se esperaría tener el modelo más variables. Entonces, ¿qué utilidad tiene partir del supuesto de dependencia si ya es una información que es redundante? No entiendo muy bien, digamos, cómo en esa lógica no. No sé si hablas de la multicolonialidad que hemos visto entre dos variables X. Sí, como la... Bueno, eso quiero decir que nosotros somos conscientes de ello. Esto era un ejemplo ficticio, ¿no? La dejamos, pero quiere decir que el estadístico que está haciendo en su cartera puede decir, tiene muchísimas más variables de lo que pensamos. Nosotros nos dieron 9, hay muchísimas más. Claro, nosotros no queríamos tirar a la basura una variable cuando el efecto no era muy grande de todas maneras y estábamos mal con la Poisson para empezar. Entonces está basado en el epsilon de error, hay un error más grande, el de la Poisson. Pero yo creo que en la práctica para eso sí llevan muchos años haciendo regresión y seguro que tienen cuidado de esas cosas, cuando tienen variables para elegir. Es un poco lo contrario, que tiran a la basura muchos términos como los de interacción, por ejemplo, porque cuesta demasiado tiempo. Estas cosas en empresa no puedes pasar como nosotros un año haciendo investigación. Tienen que ser las primas porque se las están pidiendo la semana que viene. Entonces, buscar métodos donde pueden sistematizar esto de forma estadística bien hecha, pero que de modelos que no sean completamente lineales, que sean un poco más cerca, que tengan un mayor poder predictivo, es el objetivo. Pero sí respetando, digamos, las reglas generales de estadística. ¿Sí? ¿Hay alguien que ha utilizado GLMs en otra cosa aquí? Porque no sois todos actuarios, ¿no? De este lado, supongo que pocos. Sí, para análisis de poner precisamente. Y son muy buenos para predecir ahora con el Big Data para el comportamiento del consumidor la herramienta es súper útil para la predicción. Pero precisamente esos juegos de manipulación que me permiten más información. Pues por lo tanto, lo que yo veía es esos N tan reducidos como decía usted son limitados, porque N necesitan datos que N entienda infinito para garantizar normalidad. Entonces, pocos datos pues, hacen el modelo menos necesario. ¿Qué hacéis? ¿Simulaciones para estimar? Sí, para analizar básicamente datos en la web y demás para el comportamiento de la web. ¿Habéis visto árboles de GLMs? Eso que están utilizando ahora con Bitcoin. Bueno, muchas gracias. Víctor Garrido, ha sido un placer y esta